Desde la ciudad de Quito les enviamos un abrazo grande. Hoy es día miércoles, Ali, 23 de septiembre. Así es, muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar en esta mitad de semana ya. Ya, mitad de semana, con buena energía, buen ánimo, cielo despejado en la ciudad de Quito. Sí, un poquito frío, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿Cómo es característico? 6 grados centígrados en la ciudad de Quito. Está haciendo frío, miren ustedes ahí, es parcialmente nublado. Pueden ver en pantalla cómo se va a desarrollar el clima en el distrito metropolitano. Ahí está, las sensaciones de 6. A la mañana pues tendremos un 20% posibilidades de algo de lluvia, y en la tarde pues tendremos sol, 30% en cambio de posibilidades de que llueva, 14 grados centígrados. Será un día frío, Ale. De cualquier manera, un día frío en la ciudad de Quito. Bueno, entonces hay que tomar todas las precauciones, salir abrigados de casa para que no pescar un resfriado, pero con todo también, como el clima a veces es tan variable, también con el protector solar, por si acaso. Déjeme contarle que en el fútbol nos fue bastante bien, Así sobre veo, todo ¿ah? a los hinchas de la Liga, 4-2 ayer al Sao Paulo. Pudo ser más, un buen partido de la Liga, hay que destacar la actuación de los jugadores, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, el técnico Repeto cambió a casi la mitad del equipo, un poco como que fue manteniendo para el campeonato nacional. Vale, claro, pues para que sigan con los jugadores propios para los próximos partidos también. Sobre todo que quedan 2 partidos igual en la definición para llegar a Copa Libertadores del siguiente año. Pero bueno, está con un buen papel, Liga. Sí, está primero en su grupo, está con un pie ya en la clasificación a la Copa Libertadores. Le sacó 5 puntos al Sao Paulo, que con eso el dedito prácticamente está. Con un empate la Liga ya está en octavos de final. Muy bien, hay que desearle entonces toda la suerte del mundo también. Agradecerles pues por esas buenos partidos que nos regalan y nos hacen quedar bien. A quienes no les fue también fue el Independiente. Independiente perdió 4-1, comenzó ganando el partido, el Junior de Barranquilla le dio la vuelta al partido. De lo que fue el anterior partido, imagínate sí, que ellos golearon, ahora les tocó lo Pero de cualquier manera, Independiente sigue igual que Liga, puntero en su grupo, 9 puntos, está también a tiro de clasificación a octavos de final. Quedan 2 partidos ahí. El que le fue mal es a Barcelona. Pero bueno, ya. 2-1 perdió ante el Flamenco, con un drama y una novela, porque al mediodía el COE provincial, no partido, COE nacional, sí partido, la Conmebol que debe jugarse, que no, que sí, que y que llegaban los jugadores. Parte también de lo que estamos viviendo, claro, ¿no? Claro. Realmente de toda esta pandemia, de todo lo que estamos viviendo. Pero en todo caso, desearles que les vaya muy bien a los equipos de aquí de nuestro país. Esperamos que el Independiente fue un respirito nomás que les dio. Bueno, ya mismo sale nuevamente. Déjeme contarle cómo nos fue en Copa Libertadores, el partido de fútbol por Copa Libertadores entre Barcelona y Flamenco. Finalmente se jugó, pese a que en la primera instancia el COE cantonal anunció que el Estadio Monumental sería inhabilitado por el contagio del COVID-19 de 7 jugadores brasileños. Llegaron 4, y con esos 4 que eran los suplentes, pues hizo un gran partido el Sao Paulo, sin duda el Flamenco, y sin duda el equipo pues brasilero restó las aspiraciones y le dejó eliminado al ídolo del astillero. Parte del partido, veamos acá. Y bueno, más adelante tendremos más notas deportivas de lo que fueron estos partidos. Vamos a cambiar de información y les contamos que en Durán fue hallado el cuerpo de una ciudadana colombiana que había sido reportada como desaparecida desde el viernes pasado. La DINASED realiza las pericias para determinar si la víctima sufrió una agresión sexual antes de ser asesinada. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición en Durán el pasado domingo, tras 48 horas de haberse reportado su desaparición por parte de su esposo. Esta es una persona que trabaja en un centro comercial de aquí de la ciudad de Guayaquil y que se conoce que la última ubicación estuvo vinculada justamente en el lugar donde ella vive. Se trata de la ciudadana colombiana Catherine Jiménez, quien tenía más de 7 años casada con Tyron García. Se practican todas las pericias para determinar si antes de su asesinato fue víctima de un abuso sexual. La obligación de solicitar a medicina legal que se haga hisopados en cavidades donde pudo haber existido algún tipo de agresión. Quienes trabajan y transitan por el sector afirman, no es la primera vez que se efectúan hallazgos. Como unos 3, 4 muertos ya. Hay robos, hay de todo un poco, y las cámaras del 911 creo que no valen porque no se llama y nunca llega la policía. Y estamos sorprendidos de ver tantos muertos, tantos robos, tantos accidentes, y peor con lo de la chica que se ha muerto acá atrás. Varias entrevistas y realizar varias diligencias de carácter investigativo que nos permitan a nosotros sustentar una hipótesis de ser necesario incluso en el campo familiar.
La familia ha preferido no pronunciarse sobre el macabro crimen, al menos hasta que encuentren a los culpables, informó Jorge Escobar. Y asesinan con varios disparos a un ciudadano de 39 años de edad en el Guasmo Sur, allá en Guayaquil. La víctima era conocida por su actividad como vendedor de conchas. Veamos. Fue una ráfaga sin opción a nada. El ruido generado por las detonaciones paralizó a los habitantes de la cooperativa Punta Arrecha en el Guasmo Sur. Una vez que reaccionaron ante la situación, notaron la presencia de un cuerpo tendido en una de las esquinas del sector. Bueno, hubo una muerte violenta, lamentablemente, un señor que circulaba en su bicicleta. Alguien se acercó, realizó algunos impactos, realizó algunos disparos y bueno. La víctima era Jefferson Angulo, ciudadano de 39 años, dedicado a la venta de conchas y cangrejos. Esa mañana tomó su bicicleta y salió desde su domicilio porque alguien le iba a entregar un teléfono. No sabemos del porqué, no sabemos el modus exactamente, pero las unidades especializadas están realizando ya el levantamiento de información, que es responsabilidad de ellos. Fue a las 8:48 de este martes cuando las balas penetraron la humanidad de Jefferson. Poco o casi nada se conoce sobre el autor de los disparos. La zona se muestra tan peligrosa que todos prefieren callar lo que observaron por temor a represalias. Por acá, nosotros no sabemos qué él hacía por acá. Pero nosotros cuando vinimos él ya está botado. Nadie dice nada. Usted sabe que en estas cosas, aunque la gente vea, nadie dice nada. Informó José Morales. Y una joven de 22 años fue encontrada sin vida en terrenos ubicados dentro del mercado mayorista en Montevelo, al noroeste de Guayaquil. La víctima se encontraba semidesnuda y presentaba signos de violencia. La conocían como la China. Con apenas 22 años de edad, atrapada por la adicción a las drogas, habría abandonado su hogar hace pocas semanas. En la calle encontró amistades, le ofrecieron unos cuantos cartones bajo unos árboles para vivir. Así todo parecía normal para ellos hasta que la mañana de este martes la encontraron sin vida dentro del mercado de mayoristas en Guayaquil. Se presume que la habían llevado para violarla. Su cuerpo permanecía abandonado en medio de árboles que conforman un espacio vacío dentro de este centro de abastos. Sus conocidos aseguran que la vieron por última ocasión alrededor de las 2 de la mañana caminando por la zona, pero nunca la habrían observado en discusiones con alguien más. Estaba semidesnudo, la parte superior con su brasier y su ropa y su blusa, la parte inferior sin nada. Se encontró un objeto contundente, una piedra encima de su rostro, del costado derecho. El vehículo de medicina legal debió ingresar hasta ese sector para retirar el cuerpo de la víctima. Aquella jovencita que una tarde salió de casa dispuesta a conocer el mundo por cuenta propia y muy temprano comprendió lo complicado de la vida, pero sin opción a corregir. Ya estaba toda desnuda, tapada con los montes de ahí arriba. Posiblemente quisieron esconder el cuerpo o alguna situación. Informó José Morales. La Policía Nacional frustró un secuestro extorsivo en el noreste de la ciudad de Guayaquil. Los uniformados protagonizaron una intensa persecución al estilo de Hollywood. Veamos. El inusual procedimiento se registró a un costado de la vía perimetral, diagonal al viaducto de la Prosperina. Los agentes buscaban a 3 individuos que minutos antes habían secuestrado a un taxista informal. La persecución inició en el primer retorno de la vía a la costa y en el sitio los malhechores bajaron del carro y se internaron en los matorrales. Inmediatamente hicimos un operativo en el interior del mismo, pero por la extensión del territorio y por la oscuridad no pudimos localizar a estos ciudadanos. Lo importante aquí es que se evitó la consumación del delito. Al ciudadano dueño del vehículo se evitó que se le roben el vehículo inmediatamente. Como les digo, lo importante es que la ciudadanía vea esa acción, es actuar policial inmediatamente. Cuando la policía se percató del delito, la víctima estaba siendo maniatada para luego ser ingresada a la cajuela.
comenta que los antisociales, haciéndose pasar como personas de bien, solicitaron una carrera desde la Florida hasta el mercado Montebello. En el camino lo apercollaron y le pusieron una pistola en la cabeza. Y me decían, no hagas nada porque aquí mismo te metemos un tiro y te dejamos botado por ahí, te botamos por ahí, me decían. Al escuchar las sirenas, volvió a tener esperanza. Se les puso la persecución y ahí los manes se dieron cuenta que lo seguían y dicen, no, sigue la policía, decían los manes. Siéntale la pata para ver si lo dejamos botado. Pero ya se vieron asustados porque los patrulleros lo seguían. Entonces los manes se vieron asustados. Cuando vinieron por aquí, pararon por aquí a raya, sentí que frenaron a raya y a lo que ya prepararon, se bajaron toditos, ahí yo fui alzando mi cabeza despacito, asustado. Ya lo vi que se tiraron por esos montarrales. Yo venía en ese momento era rezándole a Diosito lindo, que me salvara, Dios mío lindo, nada más. El conductor escuchó que los antisociales necesitaban el auto para realizar una vuelta y que los tres tenían acento extranjero. Informó Jorge Salazar. Y motociclistas armados robaron los celulares a dos jóvenes quienes permanecían al pie de un local de venta de accesorios electrónicos en el norte de Guayaquil. Las cámaras de seguridad instaladas en los exteriores del establecimiento captaron este hecho. A estos audaces sujetos no les importó que en los exteriores de este local existieran cámaras de seguridad para cometer el robo. El hecho se registró en La Prosperina, al norte de Guayaquil. Dos jóvenes se encontraban en el portal de este local de venta de celulares cuando de repente los individuos llegaron en moto. Uno de ellos salta de la motocicleta, saca su arma y procede a asaltarlos. Y yo el arma, lo amenazó aquí a mi compañero, le sustrajo el teléfono, me quitó mi celular y cuando ya nos quitó el celular, salieron, pero a precipitada en la moto salieron, nosotros tratamos de seguirlos, pero no lo pudimos encontrar. Estos videos fueron captados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los antisociales espera a pocos metros al que bajó a asaltarlos, para luego de cometer su fechoría, huir. Cuando revisamos la cámara, nosotros lo vimos que él bajaban de la loma aquí abajo, de aquí arriba, y se fueron para allá, como decir, para la puerta ahí roja que están ahí. ¿Son del sector? Para mí creo que sí, son de por allá, por la Z. ¿Y esta no es la primera vez que roban así? Claro, no, pues esta no es la primera vez, ya a veces han robado ahí en la esquinita, donde paran ahí, a veces se paran a coger bucetas. Los afectados dicen que no es la primera vez que hechos como estos se registran en la zona. No hay horario para los asaltos. Los videos y la denuncia fueron puestos a órdenes de la Policía Judicial, quienes están tras la pista de los antisociales. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y así de rápido amaneció. Sí, está clara. 6 en punto de la mañana. Buenos días con todos ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros aquí en TVC a primera hora. Muy bien informados. 6 grados centígrados en Quito, 20 en la ciudad de Guayaquil. En cambio, así se amanece, 0 precipitaciones, visibilidad de 10 kilómetros por hora. Hoy día en Guayaquil tendremos una temperatura alta de 34 grados centígrados entre sol y nubes. En Cuenca se amanece en cambio con 5 grados centígrados. La posibilidad de que llueva esté en el 25%, humedad del 95%. El día tendrá sus variantes, pero se llegará a 17 grados centígrados. Manta amanece con 21 grados, sin posibilidad de que llueva. La humedad está en el 84%, vientos de 15 kilómetros por hora. El día llegará a 26 grados centígrados. En Ambato, 4 grados centígrados. Está haciendo frío en la región central de la sierra del país. 0% posibilidades de que llueva, humedad está en el 91%. Día frío. Se llegará a 14 grados centígrados. En Loja, 17 grados. Sin posibilidades de que llueva, 77% de humedad. Se llegará a 24 grados centígrados. Día nublado. En Tulcán, 19 grados será la máxima. Posibilidades de que llueva en el 26%. Humedad en el 94%. En Riobamba, 3 grados. Las sensaciones de 2. Posibilidades de que llueva ninguna. Humedad en el 92%. Se llegará a 18 grados centígrados. En Salinas, 21 grados centígrados. Sin posibilidades de que llueva. Humedad en el 84%.
24, hoy será un día nublado, 22 grados la máxima temperatura. Ibarra amanece con 13 grados, posibilidades de que llueva ninguna, humedad en el 65%, se llegará a 23 grados centígrados. Puerto Viejo amanece con 21 grados, sin posibilidades de que llueva, humedad en el 81%, día con sol, se llegará a 28 grados centígrados. Santo Domingo 21 grados, así amanece con el 58% posibilidades de que llueva, humedad en el 94%. Hoy en Santo Domingo llegarán a 26 grados centígrados. Esmeraldas amanece con 23, pero la sensación por la humedad está en el 25, la humedad en el 85%, sin posibilidades de que llueva. 23 grados será la máxima temperatura, será fría el día en Esmeraldas. Latacunga amanece con 8, pero la sensación es de 6, posibilidades de que llueva ninguna, humedad en el 80%, hoy 15 grados centígrados allá. En Puerto Vaquerizo Moreno, en Galápagos, zona 5,2, 18 grados es la temperatura, la posibilidad de que llueva ninguna, humedad en el 85%, se llegará a una máxima de 19 grados centígrados. 2 ciudades del país van a llover, el resto secos. Secos. Bueno, es el clima importante que usted sepa cómo está para que inicie sus actividades diarias. También está dando predispuesto a cómo está el clima. Sí, claro, a saber en las diferentes ciudades para desenvolvernos adecuadamente. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la información y les contamos que el presidente Lenín Moreno anunció créditos, asistencia técnica y de salud para las poblaciones afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Los pronunciamientos se realizaron durante su recorrido por la provincia de Chimborazo. Este martes el presidente Lenín Moreno junto a otros representantes del Ejecutivo anunciaron varias alternativas para atender de forma integral a los pobladores de las zonas que se han visto empañadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. La asistencia técnica, la atención en salud y a grupos vulnerables son parte del trabajo a realizar. El Ministerio de Inclusión Económica y Manuelas se encuentran acá haciendo atención especializada de grupos vulnerables. Muy importante, en los 7 cantones se ha asegurado el agua. Se encuentran cubiertos los filtros de agua y se encuentran realizadas las pruebas técnicas que precisamente han dado como resultados que el agua hoy es segura. Para apoyar a las zonas productivas afectadas también se adoptará, entre otras medidas, el apoyo financiero. En primer lugar, la posibilidad de diferir los pagos que tienen con los bancos del Estado 6 meses y que reanuden su pago en el mes de marzo. En segundo lugar, créditos adicionales de hasta $5,000 para los hombres y hasta de $3,000 para las mujeres, ni siquiera con la firma, únicamente con la promesa. Se anunció también la implementación de la Reserva Estratégica de Leche, iniciativa que se asegura garantizará la sostenibilidad del sector lácteo y fortalecerá el mercado nacional e internacional de este producto y sus derivados. En el caso de la cadena láctea, la idea es que esta Reserva Estratégica de Leche permita poder absorber esos excedentes, fomentando también exportación, pudiendo abastecer los programas de alimentación escolar. Parte de la atención a estas zonas contará en instalar en las plazas de los cantones más afectados brigadas integrales con equipos de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Agricultura y Ganadería y Ban Ecuador, así como la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, para atender las necesidades que presente la ciudadanía, informó Javier Rosero. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito inició la campaña de socialización del buen uso de los salvoconductos. Funcionarios municipales explicarán a los conductores cómo utilizarlos, pues desde el 1 de noviembre la entrega de estos permisos excepcionales será únicamente competencia del municipio. Serán 20 días en los cuales la Agencia Metropolitana de Tránsito responderá a las dudas acerca de los salvoconductos a través de operativos que se efectuarán a lo largo del distrito metropolitano. En cada control, los conductores podrán conocer cuál será el proceso para tramitar los nuevos permisos. Manejamos lo que es inventarios para la venta de las tiendas deportivas. Me hizo que mejor le modifique, que le diga que me modifiquen, le expliquen mejor la función que desempeño, para poder circular tranquilamente. Los requisitos para los salvoconductos, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, serán similares a los solicitados por el COE Nacional. ¿Usted para movilizarse utiliza salvoconducto? No, ando uniformado. Doy servicio de guardia, mi carnet y la matrícula y licencia, nada más. El compromiso municipal es evitar que las cifras de sancionados se incrementen cuando el Cabildo deba controlar el adecuado uso de los salvoconductos desde el 1 de noviembre. El salvoconducto le indica cuántas personas usted va a llevar en su vehículo, pero siempre nos encontramos con la novedad que tenemos más ocupantes de lo que indica el salvoconducto.
En los operativos de control se vigilará también el cumplimiento del respeto de las leyes de tránsito. Quien infrinja la norma será sancionado. ¿Por qué sus acompañantes no se encuentran con el cinturón de seguridad? En este momento voy a proceder a entregarle los documentos al señor y la citación correspondiente. Los nuevos salvoconductos se podrán solicitar a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el municipio de Quito y la Secretaría de Movilidad, a partir del 24 de octubre. Antes de la fecha, solo se aceptarán requerimientos para traslados al aeropuerto o citas médicas, pues los permisos entregados por el COE Nacional estarán vigentes hasta el 31 de octubre, informó Sofía Vintimilla. Es tiempo de contactarnos con Sofía Vintimilla. Se encuentra en las calles de Alberto Enríquez y Rodrigo de Chávez. Reporte cómo amanece la ciudad y también el tráfico en la misma. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. En el sector de la Magdalena, en el sur de la capital, en estas arterias tan importantes, puesto que conectan ya con el centro histórico. A esta hora pueden ver sobre la Mariscal Sucre, que está a mis espaldas, y en intersección cuando ya es Alberto Enríquez, la gran cantidad de vehículos livianos que se encuentran hasta ahora en este lugar y también muchísimos buses de transporte público. Adicional, vemos mayor movimiento en las veredas por parte de la ciudadanía. Hay mucha gente que camina apresurada hacia las distintas paradas. Lo destacable es que todos portan de manera adecuada la mascarilla. Le recordamos en especial a quienes utilizan el transporte público que dentro de las unidades no se saquen la mascarilla ni tampoco únicamente cubran la boca para evitar cualquier tipo de contagio. Esperamos también la Agencia Metropolitana de Tránsito inicie los controles a esta hora a todas las unidades, porque hay algunas que probablemente superan la capacidad del aforo y tienen más del 50% de pasajeros, pero otras, como ven en imágenes, sí cumplen con esta disposición. Miren, ahí ven las largas filas que se forman para ingresar a los distintos buses y ahí más bien habrá que esperar la conciencia de conductores y ciudadanos para que en el momento en que está el 50% de la capacidad en ese transporte, más bien esperen a la siguiente unidad y así evitemos las aglomeraciones que podrían hacer que el virus se propague en esta zona. Es importante señalar también que septiembre es un mes impar, así que hoy pueden circular todos los últimos dígitos de placa que sean impares. Recuerden, eso es importante. Y en cuanto al clima, parcialmente nublada la capital, hace un frío intenso a esta hora, así que tomen las debidas precauciones. Esa es la información al momento. Ustedes continúan con más, Roberto. Sin duda, gracias a Sofía Vintimilla contándonos cómo amanece este sector de la ciudad de Quito, la Magdalena, que está justamente ubicado en el sur centro de la ciudad. Aquí hacemos una pausa y venimos con más información. Al retornar les contamos que una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se habría registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Ya regresamos con esta información y más. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con más información. Les contamos que una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se habría registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Al momento, las autoridades buscan determinar responsabilidades. Fue en rueda de prensa que la ministra de Gobierno María Paula Romo denunció una supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Una sofisticada y compleja operación. El ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado ecuatoriano, pero no se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. ¿Pero en qué monto se configuraría la presunta estafa? Son 2 operaciones que suman 532 millones de dólares. Ambas operaciones aparentemente fueron hechas por el representante legal de las empresas, Jorge Cherres Miño, presunta estafa que se habría realizado en la administración del ISPOL durante el gobierno anterior, pero que cuyas garantías jamás llegaron a la institución sino a la empresa Decebale, quien se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al ISPOL. Entonces le exigimos al Decebale conocer cuáles son los títulos, cuáles son las obligaciones, cuál es la naturaleza de lo que está custodiando como inversiones del ISPOL. Recibimos del Decebale evasivas, cambios de opinión y después directamente el Decebale deja de responder. Decebale, según se indicó por parte de la ministra de Gobierno, ya fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se pretende dar con los respaldos de las transacciones, pero hasta ahora no se han dado con dichos documentos. Mientras tanto, las autoridades continúan en sus investigaciones y se busca dar con los responsables. Hay un primer nivel de funcionarios civiles y policiales del ISPOL que tienen que asumir la responsabilidad respecto de las transacciones que autorizaron y qué fue exactamente lo que hicieron. Hay un segundo nivel en el mercado de valores, en las casas de valores, de quienes vendieron estos documentos, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones. Pero hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control. En este caso me refiero a superintendentes de compañías y a superintendentes de bancos y también a las autoridades en su momento del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. Pese a ello, la institución asegura que el pago de las obligaciones de la seguridad social a los uniformados están garantizadas. Todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados. Informo, Marilyn Jaramillo. Tras más de un año sin haber sido llamado a juicio por el delito de peculado, este día martes se instaló la audiencia de juzgamiento contra el exministro de Transporte, Obras Públicas, Walter Solís, y 5 personas más acusadas de perjudicar al Estado ecuatoriano en más de $2 millones. Le contamos. Al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, al parecer la justicia no le quiere dejar descansar. A pocos días de haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho, en el caso Sobornos, hoy se lo pretende enjuiciar por peculado, que se había cometido cuando se desempeñó como titular de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. José Guerrero, abogado de Jorge M., relata que su cliente, también abogado, llevó adelante un proceso legal para cobrar una supuesta deuda que el Estado ecuatoriano habría mantenido con una constructora privada. Le debían algo así como unos 6, 7 millones de dólares que tenían que pagarle a las personas que construyeron, y lo que le correspondía por su honorario era más o menos como $1 millón más o menos lo que tenían que pagarle a él. Que ese dinero sale del Estado, va a los constructores se benefician de ese dinero y después reclama sus honorarios a sus clientes que no le habían pagado. La tesis de la Fiscalía hace referencia a que el peculado aparentemente se registró en el 2012. Marco R., exsecretario jurídico de la Secretaría del Agua, Senagua, se presume gestionó ante el Ministerio de Finanzas la entrega de $8 millones para resolver un litigio legal con una empresa francesa. De ese monto, $2.5 millones, con autorización de Walter Solís. Supuestamente, se destinaron al pago de honorarios de abogados, siendo este el perjuicio para el gobierno nacional. Marcos Rodas lo que hizo como coordinador jurídico es emitir un criterio jurídico, y los criterios jurídicos no son vinculantes para la máxima autoridad. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de juzgamiento contra Solís. Los ex jueces de Manabí, Lorena B. y Cristóbal M., el ex asesor jurídico de Senagua, Marco R., el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B. Solís, del 22 de enero del 2017 huyó a los Estados Unidos, estando a la espera de una posible nueva sentencia en su contra, informó Héctor Romero. Y una vez que el Tribunal de Casación en el caso Sobornos negó los recursos de aclaración y ampliación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, espera que se emitan las órdenes de detención de los sentenciados, entre los que está el expresidente Rafael Correa. Ya les corresponde a los jueces realizar la ejecución de la sentencia. Creo que están ellos, hay muchos prófugos y muchos también en el país.
Es cuestión de la policía también de activar los instrumentos internacionales para lograr la localización de aquellas personas. Vamos a contarles ahora que el ministro de Economía, Richard Martínez, deberá enfrentar un proceso de juicio político luego de que se calificaran 5 peticiones de censura en su contra. El secretario de Estado es señalado por supuesto incumplimiento de funciones antes y durante la pandemia. Veamos. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa dieron paso a los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que llevaban estancados en el CAL. Es decir, esta ha sido una lucha permanente para que la Asamblea cumpla con su papel, sobre todo con su rol de fiscalización. Las peticiones vienen desde diferentes frentes políticos, 2 de los correístas, Jofre Poma y Juan Cristóbal Lloret. El primero acusó a Martínez en julio de 2019 por la supuesta falta de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, las casas de la cultura y el incumplimiento de pago a los jubilados, mientras que Lloret lo señala por la ejecución de las medidas establecidas en la Ley de Reactivación Económica y un presunto mal manejo de la deuda y de los recursos para la crisis sanitaria. Y hay una serie de oficios y comunicaciones que se cursan entre el ministro, la exministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, y el Ministerio de Finanzas, en el cual se pone en evidencia que no se garantizaron los recursos necesarios en medio de un estado de excepción. Por su lado, el independiente Raúl Tello señala a Martínez por la falta de cumplimiento de los pagos a los maestros jubilados y el recorte del presupuesto a la educación. Aquello se ha visto reflejado en el despido de maestros, aquello se ve reflejado en que la infraestructura educativa en el país está destruida. Jimmy Candela, a nombre de la Comisión de Educación, también plantea la censura contra Martínez por el recorte educativo. Atentando contra el artículo 165 de la Constitución de la República, que indica con claridad que en estados de excepción el gobierno podrá comprometer recursos del presupuesto general del Estado, a excepción de educación y de salud. Y existe un quinto pedido que lo interpuso Vicente Tayano por el ala social cristiana, por el manejo de recursos durante la pandemia y la deuda externa, aunque Tayano renunció a su curul el pasado mes de julio. El siguiente paso es que estos pedidos vayan a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento. En esta mesa legislativa está en marcha un proceso contra Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana y está pendiente otro contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Sin embargo, los interpelantes de la censura contra Martínez insisten en que se debe dar agilidad al tratamiento de esta solicitud. Se tiene que tramitar inmediatamente, es decir, no se necesita que se termine el trámite de un juicio político al señor Cruz o a la señora Romo para que se pueda empezar. Aspiremos de que la Comisión de Fiscalización permita que la Asamblea Nacional se lave la cara. Informó Carolina Basante. Y la Cámara de Minería del Ecuador, el sector empresarial y el de industrias rechazan el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a una consulta popular para prohibir la actividad minera en Cuenca. Aseguran que el fallo generaría inseguridad jurídica para el país. Se generan las primeras reacciones por el último dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a la propuesta de consulta popular que busca prohibir las actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en Cuenca. La Cámara de Minería del Ecuador hizo público su rechazo a la decisión constitucional. Es claro que se magnificó y manipuló el tema. La minería responsable, por supuesto, tiene que ser una actividad regulada, pero no prohibida. El sector minero cuestiona el fallo de la Corte. Considera que existen imprecisiones de un informe referencial que elaboró la empresa de agua potable de la SOAI. Por un lado dice que la entidad no es competente y que por lo tanto ese informe es solamente referencial. Sin embargo, da paso a la consulta popular. Por ello es que nos causa un poco de desilusión. Sin embargo, dejaron en claro que ante un pronunciamiento afirmativo en la consulta popular, las medidas se aplicarán a futuras concesiones. Los concesionarios actualmente, tenedores de concesiones en el Cantón Cuenca, que es el objeto de la consulta popular, no tienen ninguna conculcación o ninguna vulneración a sus derechos. El sector empresarial y la Cámara de Industrias también rechazan la decisión de la Corte. Argumentan que prohibir la actividad minera generaría 2 problemas: desalientan la inversión extranjera y alientan la minería ilegal. Genera inseguridad jurídica en el país. Con este tipo de acciones y actitudes es hipotecando el presente y el futuro del Ecuador. La minería hecha de forma responsable y ambiental trae beneficio al país
El país lo necesita. Mientras que el organismo electoral analizará si se puede incluir la papeleta de consulta popular en Cuenca para los comicios de 2021. Informó Priscila Cadena. Las reformas a la ley de la función judicial entra a segundo debate en la Asamblea Nacional. Las propuestas plantean regular la figura de error inexcusable, además de fortalecer la independencia, transparencia judicial. Veamos. 2 paquetes de reformas al Código de la Función Judicial fueron conocidos por el Pleno de la Asamblea. El primero, presentado en julio de 2018, que establece, por ejemplo, la formación de jueces para primera y segunda instancia en materia contenciosa administrativa y tributaria, la regulación de las figuras de error judicial, negligencia y error inexcusable, acogiendo un dictamen de la Corte Constitucional en este aspecto. El otro paquete que definió hace pocos días la Comisión de Justicia se centra en el fortalecimiento de la independencia y transparencia judicial y también en la lucha contra la corrupción. A través de la evaluación a servidores y servidoras de la función judicial, la renovación parcial y causas de cesación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia y también de los jueces, pero sin condicionamiento a una evaluación, se plantea también la formación continua y la capacitación de la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Este cuerpo legal ha sido reformado en los últimos años por varias ocasiones. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar una completa independencia judicial. Sobre los notarios, el código mantiene que por 6 años podrá ejercer una persona este cargo y renovarlo solamente por un periodo más. Sin embargo, los representantes de estos funcionarios plantean que es el momento de garantizar la estabilidad en este cargo. El Estado debe sentirse tranquilo. El Consejo de la Judicatura sabe que el servicio notarial no le genera preocupación mayor. No existen quejas asiduas de los usuarios. Estos temas se debatirán a profundidad durante el debate, pero para este se decidió unificar ambas propuestas, las del 2018 y 2020, informó Carolina Basante. Y el Consejo de la Judicatura designó a los expertos en derecho que elaborarán las más de 2.000 preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se espera que la prueba teórica pueda ser rendida antes del 15 de octubre. Si bien el cronograma del concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia preveía que este 22 de septiembre debían los postulantes rendir las pruebas psicológicas, no se lo pudo hacer. A pesar de ello, se espera que en un plazo máximo de 8 días se pueda cumplir con el requisito. Por todas estas complicaciones de la pandemia y muchos temas de logística adicionales, no se pudo llevar a cabo el día de hoy conforme está en el cronograma, que aquí vale la pena indicar, es un cronograma tentativo. Pero con todos los contratiempos propios de este tipo de procesos, la Judicatura logró resolver quiénes serán los integrantes del Comité Especializado de Catedráticos, quienes deberán redactar las preguntas para las pruebas teóricas que deberán rendir los aspirantes a jueces. Este banco de preguntas, pues, está conformado por un total de 2.000 preguntas. Así, en un plazo que se aspira sea de 15 días, los postulantes deberán rendir las pruebas teóricas. Tendremos que buscar los mecanismos más idóneos para que en este caso puedan los postulantes concurrir a dictar su prueba teórica de forma segura. Luego de finalizada la fase teórica, en un tiempo mínimo, posiblemente 8 días después, los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán avanzar con la prueba práctica. Esto dentro de la fase de oposición que se debe cumplir dentro del concurso en proceso, informó Javier Rosero. Más de 57.000 aglomeraciones, amigos, se registran en todo el país. Las más numerosas tienen que ver con movilizaciones y convocatorias políticas. Esto preocupa a las autoridades, pues representan un inminente riesgo de contagio acelerado del COVID-19. Le contamos. En poco más de una semana que el país lleva sin estado de excepción y toque de queda, se registran 57.899 aglomeraciones a escala nacional. La lista la lidera Quito con 13.063, seguido por Guayaquil con 8.672 y Cuenca con 3.693. Según detalla el director del ECU 911, Juan Zapata, las concentraciones más grandes se darían por manifestaciones y convocatorias políticas. Y nos preocupa mucho por cuanto usted sabe que el distanciamiento social es una de las partes fundamentales
según los expertos, para evitar los contagios. Y es que si bien estas concentraciones congregan personas que en su mayoría portan la mascarilla, esto no sería una garantía del 100% de evitar un posible contagio por COVID-19, señala el epidemiólogo Alexis Pérez, pues las medidas son efectivas aplicándolas en su conjunto, por lo cual el riesgo es inminente, resalta. Un solo paciente que esté contagiado puede contagiar a muchas personas. O sea, los conglomerados son eventos súper contagiadores y comprometen mucho el índice de contagio. Lo que preocupa a las autoridades, pues el país camina a un proceso electoral. Según el consejero del CNE, Luis Verde Soto, existen limitaciones para poder normar el tema de aglomeraciones, pues es el ejercicio del derecho a la reunión, por lo cual espera que los candidatos sean conscientes y corresponsables. En conciencia a que en los grandes números lo que interesa es la comunicación por las vías digital o analógica antes que la concentración. Señala que además los gobiernos cantonales deberán negar autorizaciones para dichos eventos y ejercer los respectivos controles. Para evitar que el hecho político se convierta en una fuente de transmisión del virus. En este marco, incluso pensando ya en el día del sufragio, según Zapata, ya se alistan los protocolos que se implementarán en los recintos con mayor número de votantes. Va a ser una videovigilancia con herramientas distanciados preventivo para que la gente tome la distancia adecuada. Sin duda un proceso electoral atípico en el cual los candidatos deberán implementar campañas diferentes que precautelen la salud de los ciudadanos. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que en Quito la medida de restricción vehicular será revisada. Varios sectores solicitan que sea eliminada para que la ciudad pueda reactivarse. Y también en el marco de la Semana de la Movilidad, el municipio de Quito realizó una cicliana nocturna. Esto para crear conciencia a la ciudadanía en el uso adecuado de vestimenta reflexiva para la noche. Ya estaremos contando esto y más. Al retornar son 6:31 de la mañana. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. Estamos de vuelta en Quito. La medida de restricción vehicular será revisada. Varios sectores solicitan que sea eliminada para que la ciudad se reactive. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad insiste en que esta debe mantenerse mientras por lo menos dure la pandemia. Veamos. 145 municipios de los 221 del país levantaron la restricción de circulación vehicular. En la capital se analizan varias alternativas. Hay un pedido expreso del sector productivo y de varios concejales de eliminar la medida con el fin de que Quito se reactive económicamente. Se debe retirar puesto que esto hace que la aglomeración en el transporte público, que no ha mejorado en nada, incremente. Creo que es indispensable que se rectifique esa restricción justamente para el uso del vehículo particular. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito sostiene que no es viable la libre circulación vehicular, ya que las restricciones se aplican de acuerdo a las condiciones y bajo parámetros técnicos. Debe mantenerse en vista de que el 70% de las personas se transportan en transporte público. Ese servicio de transporte necesita tener una movilidad mucho más eficiente. Según Guillermo Abad, la medida será revisada tras los pedidos de varios sectores. De ser el caso, podría ser modificada de acuerdo a las sugerencias e incrementar categorías de salvoconductos. Por ejemplo, podríamos revisar algo que nos han pedido, que es la rotación de placas,
mes a mes, es algo que podría entrar a la discusión, bajar la cobertura y del Hoy Circula no a todo el cantón, sino a ciertas zonas. El plan Hoy Circula, vigente desde el 14 de septiembre, tiene las mismas excepciones para los sectores productivos, sectores estratégicos y de la primera línea. Juan Zapata, director del ECU 911 e integrante del COI Nacional, es enfático en señalar que las restricciones se deben mantener. Los expertos han dicho que el virus se mueve con la movilidad, entonces nos preocupa cualquier medida que a lo mejor nos complique los servicios de atención. Para este miércoles hay expectativa de los resultados de una reunión entre los representantes de la Cámara de Comercio de Quito y la Alcaldía. Informó Priscila Cadena. Y en el marco de la Semana de la Movilidad, el municipio de Quito realizó una cicleada nocturna para concientizar a la ciudadanía al uso adecuado de vestimenta reflectiva en horarios nocturnos. Esto con el fin de evitar accidentes. Con la pandemia, el uso de la bicicleta pasó de ser una actividad para ejercitarse o de recreación a un medio de transporte diario. Se las ve más a menudo y en mayor número. Y aunque pueda parecer fácil salir a las calles en una, lo cierto es que forman parte de los actores viales y por ello deben cumplir con todas las normas. Una de estas es el uso de equipamiento que les permita ser visibles, sobre todo en las noches. Un chaleco, una prenda retroreflectiva o que sea muy visible en la noche, de colores llamativos. Adicionalmente, el uso de la luz blanca delantera y luz roja trasera. Elementos indispensables que pueden evitar accidentes y, en el peor de los casos, que se pierdan vidas. Por ello, el municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, lleva adelante la campaña Bici Visualízate. Con el objetivo de que eliminemos o disminuyamos los siniestros en las vías por causa de entre un siniestro entre ciclistas y conductores. Mensaje que se llevó por decenas de ciclistas junto a las autoridades por varias calles de Quito durante una cicleada nocturna. La ciclorruta es segura siempre y cuando nosotros respetemos las leyes de tránsito, tengamos nuestro casco, nuestras coderas y nuestros guantes. Hay que tomar en cuenta que el peatón es el actor vial más vulnerable y es por eso que se debe el mayor respeto. Por favor, no nos pasemos los semáforos en rojo. Somos un vehículo a tracción, sin embargo seguimos siendo un vehículo. Es por eso que debemos respetar el semáforo. Una iniciativa que fue calificada como positiva por la ciudadanía. Es súper importante que el municipio siga promulgando estas actividades porque somos una ciudad que recién está empezando con la cultura del ciclismo y todavía, tanto a ciclistas como a automovilistas, nos hace falta mucha cultura, mucho respeto. En Quito informó Adriana Rojas. Sin duda, crear una ciudad para todos. En Guayaquil continúan los reclamos por los altos cobros en las planillas de luz. Por su parte, la Corporación Nacional de Electricidad asegura que se está realizando la refacturación que los casos ameriten. Veamos. En los exteriores de la Corporación Nacional de Electricidad en La Garzota, al norte de Guayaquil, se observó una gran cantidad de usuarios que asistieron para dar a conocer su inconformidad con los valores reflejados en sus planillas de luz. Este es el caso de Patricia Cruz. Vive en Sauces 8 y desconoce el motivo por el cual el monto a pagar por su consumo eléctrico ha aumentado. Porque no leen exactamente lo que dice la planilla, sino que lo que pusieron lo que les dieron la gana. Porque si un mes me salió $34 y al siguiente mes 200 y pico, entonces ¿qué quiere decir eso? En ese mismo sector, este morador asegura no haber estado en su domicilio durante los meses más críticos de la pandemia. Sin embargo, indicó que en la planilla se reflejó un consumo incluso superior al que normalmente tiene. 2 meses anteriores me ha salido el abonado no tiene deuda, pero he venido pagando marzo, abril, mayo, junio, julio, como que si estuviera aquí. Hay planillas en las que además del aumento se especifica un subsidio. Jamás me atrevería a decir no consumí. Lo que me molesta que en la última planilla en la que me dice que le debo $297, que es casi el cuádruple lo que yo pago, y se atreven a decirme que encima de eso sí me subsidian $25. El director comercial de CENEL en Guayaquil aclaró que durante los primeros meses de la pandemia, el personal encargado de tomar la lectura de los medidores no estuvo laborando por seguridad, pero dicha actividad se ha retomado paulatinamente. Actualmente nos encontramos ya entregando las planillas de consumo de energía eléctrica de manera progresiva,
de acuerdo a los sectores. Ya viene identificado su verdadero valor, ya refacturado y en beneficio a los clientes. También hizo una aclaración ante el temor de posibles cortes de luz tras el fin del estado de excepción. Los cortes de energía eléctrica siguen suspendidos. Nadie puede cortar el suministro eléctrico hasta después de 2 meses que concluyó el estado de excepción. Además de acercarse a las ventanillas de servicio al cliente, los usuarios pueden ingresar la queja y solicitar el diferimiento del valor de la factura mediante la aplicación móvil CENEL EP o al 1-800-263-537. Y la ayuda no para la Fundación Jonathan. Esta vez cumplió y entregó computadoras a 2 familias de escasos recursos que se encuentran en extrema pobreza y sin empleo, pero que gracias evidentemente a las generosas donaciones de la empresa privada, los estudiantes de estas familias podrán seguir con su educación. Veamos. En casa de la familia Tipantuña, la pobreza duele tanto que ni para comer tienen. Aquí viven 9 personas, 7 hijos, todos menores de edad y 2 adultos, que deben afrontar la pobreza extrema. El padre de familia es discapacitado y casi no ve, pero sale a trabajar todos los días para darles de comer a los suyos. Y así también a veces el día no puede conseguir trabajo, por lo que a veces no mira bien y a veces el bloque pega mal. Entonces nos he dado también a salir a vender, a reciclar. Pues deben afrontar además los cuidados de su hijo con discapacidad del 100%. A él las terapias le hace su propia madre, pues es una condición que sufre desde que nació. Dijeron que al nacer él se había pasado el parto y le había entrado el oxígeno al cerebro. Tampoco pueden cocinar, pues en su pobreza fueron víctimas del AMPA. Donde mi hija nos presta el tanque de gas de la cocina para cocinar. Para llegar a la casa de la familia Tipantuña, aquí en la Argelia Alta, en el sur de Quito, hay que atravesar varias vías, cuyo estado es deplorable. Sin embargo, eso no fue un impedimento. A esta casa de tan solo 2 cuartos llegó la Fundación Jonathan a entregar su ayuda. Tiene un niño con discapacidad, el cual tenía necesidad de una silla de ruedas y también hemos llegado con ello. Alimentos, kit de estudios. Pero no fue lo único que se les entregó. También recibieron equipos tecnológicos para estudiar. Una computadora, una impresora. En otro punto muy cerca de allí estaba la familia Naranjo, también esperándonos totalmente emocionados, pues sus hijos, al igual que el caso anterior, habían perdido clases ya 3 semanas. Hice un llamado que por favor me ayudaran con una computadora. Mis hijos estaban atrasados ya con esta semana, son 3. Me han mandado los audios por el teléfono que mi igual y no tenía cómo. Ropa, alimentos, kits educativos para las tareas. También se les entregó. Solo la madre por el momento se encuentra trabajando, ya que su esposo está postrado en una cama. Muchas gracias por este regalito para mis hijos, que hoy puedan estudiar y ser algo profesionales en esta vida. Recuerde que son muchas familias las que están atravesando necesidades. Anímese, coloque también su granito de arena y haga llegar sus ayudas al 099-971-3078. Informó Marilyn Jaramillo. Y 3 museos arqueológicos en el Distrito Metropolitano fueron abiertos luego de varios meses de paralización por la pandemia. Los espacios pertenecientes al municipio de Quito recibirán a grupos pequeños previa reservación. La apertura de los 3 museos denominados de sitio coincide con la conmemoración de los 42 años de la declaratoria a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo cual el municipio efectuará un sinnúmero de actividades. Algunas podrán ser presenciales, como las visitas al Parque Rumipamba, al Museo de Sitio de la Florida y al Complejo Arqueológico Tulipe. Por el momento estamos de lunes a viernes. Antes de ingresar a estos museos será necesario reservar la visita en la página web www.patrimonio.gov.es. Máximo nosotros estamos atendiendo 5 personas y que sean de una sola familia. Además será indispensable portar la mascarilla durante todo el recorrido. En la entrada, personal capacitado desinfectará la vestimenta y el calzado y medirá la temperatura corporal de cada persona. Un recorrido estándar que más o menos dura 1 hora y media a 2 horas, y hay recorridos que van desde las 9, 11, 1 y el último a las 3 de la tarde. La aspiración de las autoridades es reaperturar los más de 20 museos que existen en la urbe de forma progresiva. Mientras tanto, luego del confinamiento, el balance de la habilitación de museos, cines y auditorios es positivo. El alcance que tuvimos en redes sociales fue de 11 millones de personas y creemos que de eso, por lo menos 1.300.000 personas se quedaron viendo
todas nuestras funciones. La actividad de mayor relevancia en septiembre, declarado el mes del patrimonio, será la celebración de la Colla Raimi, la fiesta del inicio del ciclo de la labranza y el ciclo de la luna, informó Sofía Vintimilla. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. De ti y de tu familia.